para la gente que ha sido invitada, que no ha leído el informe escrito, tal vez sea en cierto modo un bombardeo intenso de conceptos, pero voy a tratar de aclararlos lo mejor posible. La producción, o sea, el título de mi tesina, ¿venía ahí? Pasa, Alfredo, ahí hay sillas. Disculpame, Roberto, Sí. ¿querés que pase a visitar? Claro, pueden ir viendo el informe escrito, sí, se lo van pasando, mientras yo voy exponiendo. Lo van pasando y después me lo devuelven. Gracias, Susana. No, allá tenés silla. Bueno, este es el título de la tesis, es el título de mi obra. En realidad es Entres. Cuerpo-obra es una metáfora que también forma parte del título y acompaña conceptualmente a ese nombre. Una de las características que tiene mi propuesta y la obra es que tiene que ver con la multiplicidad. Y comenzando por el título, es un título que tiene múltiples interpretaciones. Una, que tiene que ver con el número 3, en 3, porque en esta producción básicamente se trataba de 3 intérpretes, que después termina siendo parodiado por la aparición de un cuarto que va ganando espacio durante la obra. Otro nivel de lectura es también de 3, que tiene que ver con que uno de los temas de la obra es que está compuesta por episodios coreográficos que consisten en todas las posibilidades de combinación entre 3 intérpretes. Esto es, 3 solos, 3 dúos y un trío. Ese es el otro nivel de lectura del 3. Y el otro es el título, tal como se pronunciaría, que es Entres, que es prácticamente un concepto muy intuitivo por parte mía, que voy a tratar de aclarar lo máximo posible, pero que tiene que ver con un grado de comunicación en donde todo el secreto o el sentido se ubica entre las partes. Entre los episodios coreográficos, entre la relación de los intérpretes con el público, entre los conceptos. Así que bueno, ahora sí vamos a pasar al tema. El cuerpo-obra es algo que voy a aclarar después y que forma parte del título. Por ahora les advierto que es una metáfora de carácter estético, pero que tiene que ver con la metodología, que es el tema de mi tesis. ¿Ven? Te voy cabeceando. Dale. Y vamos. El tema es largo, así que vamos por partes. Metodología para la composición escénica en la expresión corporal dentro del contexto postmoderno. Es metodología porque consiste en un método que propongo para componer con carácter escénico. La palabra composición implica, dentro de la expresión corporal, otras técnicas como la sensopercepción y mucha improvisación. Quiero decir que esa palabra no... Eduardo, ¿puedes pasar por acá? Esa silla la necesito después. En la expresión corporal decía que la palabra composición implica las otras técnicas que son básicamente sensopercepción e improvisación. Expresión corporal porque yo utilicé la metodología, durante la carrera he aprendido de esta, como llamaría la fundadora Patricia Stokoe, esta concepción de la danza. Entonces estamos hablando de expresión corporal desde mi entendimiento como una concepción de la danza según la línea que plantea Patricia Stokoe, y dentro del contexto postmoderno es porque yo ubico esta producción en lo que yo entiendo como contexto postmoderno. Esto es un tema más complejo porque hay muchas miradas acerca de si nuestro contexto contemporáneo es postmoderno. Algunos hablan de una modernidad reciclada, e incluso dentro de los autores que consideran el contexto postmoderno hay autores que tienen distintas miradas. Entonces, no solamente va a ser el contexto postmoderno lo que yo proponga, sino que voy a aclarar sobre qué autores trabajé para que se entienda a lo que me refiero. Toda mi exposición conceptual y todos mis planteos son simplemente propuestas. Yo considero que en nuestro contexto contemporáneo no hay verdades absolutas, que hay convivencia de muchos conceptos que generan tensión entre sí. Entonces quiero que entiendan que en cierto modo no se ha tratado un trabajo de investigación, porque yo he hecho una producción escénica y lo que hago es generar conceptos dando un marco teórico para esa producción. Que es muy diferente de haber hecho un trabajo de investigación, por ejemplo, para demostrar que mi contexto es postmoderno, porque no entra dentro del formato que yo presenté para esta tesis. Seguimos. Bueno, como soy un obsesivo del 3, y realmente los conceptos son muchos, se me ocurrió que una de las maneras
que podía llegar mejor al público y a los jurados para dar una vuelta de tuerca sobre el escrito que ya leyeron es organizar la exposición en 3 partes. La primera parte donde voy a profundizar sobre el contexto, la segunda donde voy a referirme a la obra y la tercera al paradigma. Pero esta cronología no es tal, o sea, estos 3 elementos interaccionan entre sí constantemente, no hay uno primero que otro, no hay uno más importante que el otro. Simplemente lo estoy separando por un criterio expositivo y de clarificación conceptual. Yo acá puse la palabra entre porque... Gracias, se te escapó. Está bien, igual está justo. Porque la palabra entre sí, porque en realidad lo que sí yo puedo decir es que a través del proceso creativo de la obra es donde yo entendí en qué contexto podía posicionarme y bajo qué paradigma podía generar propuestas. O sea, la obra me aclaró acerca del contexto de paradigma. No tiene que ser siempre así, es lo que me sucedió a mí. Hay gente que por ahí entiende la obra como un emergente del contexto, entonces trabaja más sobre las ideas contextuales y a partir de ahí tiene una obra. Y hay gente que se plantea necesidades paradigmáticas y a partir de ahí construye una obra. Para que vean, esto es muy complejo, ¿sí? Pero bueno, la obra es, en lo personal, y en tanto esto es una licenciatura en composición coreográfica, es lo que realmente me ancla para generar y aventurarme en los otros 2 puntos. Y ahora sí, Brem. Se me había olvidado algo. Esto es un dibujito que viene así medio como manuscrito, porque voy a invitar al jurado, en primer lugar, y a todos los espectadores a que cuando nos refiramos al paradigma, entremos en una zona más especulativa. Es decir, más incluso arriesgada, porque voy a decir cosas que en realidad lo que me interesaría es que sean tomadas en consideración y que en algún momento sean debatidas y que bueno, que por ahí quedarán flotando acá. Es muy difícil siempre hablar del contexto donde uno vive, contemporáneo, ¿no? Porque realmente las cosas toman más sentido cuando uno toma distancia histórica. Entonces voy a invitar, cuando nos referimos al paradigma, a hacer una separación con respecto a lo anterior que está más firmemente conceptualizado. ¿Seguimos? Y el entre, lo puse así, porque es algo que tiene vida propia. O sea, me ha excedido, me seguirá excediendo, y en consecuencia, cuando analicemos el tema del paradigma, va a estar ahí, va a haber algo más de lo que podamos decir, de lo que podamos especular. Siempre hay un entre que relaciona las cosas y que potencia toda conceptualización. Así que bueno, ahora sí, empezamos por contexto. Y dale con el 3. Dentro de cada punto generé 3 niveles. Generé 3 niveles para tratar de aclarar mejor cada punto. En el caso del contexto, los 3 niveles están escogidos desde lo más amplio a lo más acotado. Es decir, y no necesariamente de lo que es más amplio de todo, porque yo parto de un contexto artístico. Entiendo el postmodernismo dentro del arte. Es un recorte de la realidad, porque la realidad puede ser también política, cultural, más amplia. No es que esto está separado del otro, pero mi primer recorte es que planteo un contexto que se llama postmoderno dentro del arte. Y tomo como referencias a 2 autores, en primer lugar Esther Díaz y algo de Montesinos. Voy a empezar con Montesinos porque realmente la médula recae más sobre Esther Díaz. Montesinos habla básicamente de lo que se llama recreación. Él dice que en nuestro contexto postmoderno es un contexto, a diferencia del moderno, usa la palabra pluralidad. Él dice que el contexto moderno era un contexto de lo único o lo dual. ¿Qué significa esto? En el modernismo se trabajaban fundamentos. Algo que se decía que era de tal forma, que eso era una realidad o una verdad, y que no es que no podía ser cuestionada, sino que eso se trabajaba sobre esa idea hasta que haya otra emergente que la ponga en cuestión, es decir, esta unidad sobre lo que todos conveníamos, en algún momento aparecía otra realidad teórica, pragmática o acerca de un autor que ponía en cuestión a la primera. Por eso él decía que es de lo único a lo dual. Y esa dualidad en que terminaba, en 2 posibilidades. O esta se terminaba desvaneciendo y esta seguía viviendo hasta que aparezca otra que la sustituya, o esta segunda sustituía a la primera. Es como demasiada simplificación, pero básicamente eso es lo que sucedía en el contexto moderno. Los 2 autores toman a Nietzsche como la bisagra histórica.
Porque Nietzsche empieza a decir, con una frase que es: no hay hechos, hay interpretaciones. Abre un abanico de pluralidad, de las posibilidades, de las verdades y de los marcos teóricos. Entonces Hernán Montesinos, ¿qué dice? Que dentro de esa pluralidad, en nuestro contexto postmoderno, existe la posibilidad de recreación, porque ahora nosotros tenemos múltiples posibilidades dentro del arte. Ya no hay algo sobre lo que el arte esté trabajando en este momento, ya no hay una vanguardia que esté dictando a través de un decálogo cómo se debe hacer arte, sino que el artista postmoderno, mejor dicho, no el artista postmoderno, el artista está dentro del contexto postmoderno, tiene posibilidad de tomar elementos diversos, de diversos extractos artísticos y de diversas temporalidades. Esto lo voy a explicar un poco más adelante. Yo les pido siempre que tengan un poco de paciencia porque hay cosas que se van a ir aclarando después. El tema de la convivencia temporal. Y Esther Díaz, en función de esto, ella habla del robo estético. Ella dice que ahora es permitido en el arte citar algo de otra obra, ya lo llama robo estético, e incorporarlo dentro de nuestras producciones. Y yo en el informe di un paso más, diciendo que yo ni siquiera ya lo llamaría robo, porque si realmente algo está legitimado, es simplemente una cita y un recurso estético, tomar algo de otra obra y ponerlo en nuestra. ¿Por qué? Porque en realidad ahora eso que yo tomo está resignificado. Porque las partes, y ahí es donde entra el entre, están en constante relación con su contexto. Entonces algo que forma parte de un contexto o de determinada producción, si está puesto en otro lugar, cambia su significado y su sentido. A mí me gusta hablar de la palabra sentido. Entonces el artista tiene esa posibilidad de tomar elementos temporalmente diversos y darles nuevos sentidos. De todas maneras, esta idea es muy clara, así que voy a leerles una cita textual que tiene que ver con la posestética. Dijimos que Montesinos hablaba de la recreación, el término que utiliza Esther Díaz es posestética, y la voy a leer porque me parece que es muy clarificadora. Dice: denomino posestética a la actividad artístico-cultural que se define con posterioridad a la moderna. La modernidad era dialéctica, la posmodernidad extensional. Montesinos usaba la palabra pluralidad. Cuando hay pluralidad se crean tensiones. Ella utiliza la palabra tensión. Cuando se refieren a los autores que han pensado, que se reflexionan acerca del posmodernismo, cita a Nietzsche, que dije que es como el autor que en mi tesis siempre está por ahí subyacente. Dice: todos ellos, en mayor o menor medida, atienden al pensamiento de Nietzsche, quien al impugnar el concepto tradicional de la historia, invirtió la visión platónica del devenir humano. En la concepción nietzscheana no hay cabida para el desarrollo de una idea trascendente que guíe ahistóricamente a la historia, ni para procesos que provengan de una finalidad transmundana, es decir, necesaria o forzosa. La historia es estrategia de azar, poder y casualidad. Estas son las palabras que utiliza Esther Díaz para explicar Nietzsche. Me parece que la idea es que hay una estrategia funcional con respecto al azar, al poder y a la casualidad. Este es el gran planteo nietzscheano. Realmente mueve lindes, no tenemos puntos de apoyo y entramos en lo que Nietzsche literalmente denominaba zona abismal. Él nos enfrenta con un abismo y ese abismo también es conceptual. Bueno, sigamos. Entonces, otro nivel es acotar esta contextualización artística al plano de la danza. Es un nivel más pequeño. Ojo, no son estos gráficos. No es que tenemos arte postmoderno y acá tenemos la danza posthistórica. No, es más complejo. Lo que sí digo, que yo paso de estar hablando del arte en general, ahora voy a hablar de la danza en particular. No sé cómo sería el gráfico, porque sería tridimensional, pero digamos, quiero decir, no quiero que se entienda que estoy emparentando la noción de poshistoria con la noción de postmodernidad. Son dos cosas muy diferentes, pero que conviven temporalmente. O sea que esto no. Yo puse un dato simplemente para hacer referencia al trabajo de Susana Tambutti, que es donde yo me basé para hablar de la poshistoria en danza. Ella toma algo de Danto, que rápidamente lo voy a explicar, pero no es mi intención desarrollarlo. Danto dice que el arte tiene un comienzo, que se desarrolla, que tiene un final.
que este arte ha tratado siempre durante su historia de generar reflexión acerca de sí mismo, y las diversas ramas artísticas de buscar cada rama qué le era específico. Es decir, qué es la especificidad de la pintura, cuál es la de la danza, cuál es la de... Bueno, tanto no habla de danza, por eso digo, él toma las artes en general. Pero bueno, lo que dice es que hay un comienzo y un final. Y acá sí me interesa tomar a Susana. Susana hace, a partir de este modelo que tiene que ver con las novelas alemanas, del Bildungsroman, del héroe que busca su realización, lo que dice antes es como que el arte se emparenta con ese héroe que está buscando su realización y su autorreflexión. Entonces Susana lo que dice es que la danza también tiene un comienzo, que ya lo ubica en el año 1661, la historia de la danza en Occidente y de carácter escénico. Y que alrededor de la década del 60 o 70 se produce lo que se llamaría el fin de la danza. ¿Por qué? Porque la danza encuentra en este punto que el movimiento es su especificidad. La danza bailaba libreto, la danza bailaba música, la danza bailaba expresiones, la danza es movimiento. O sea, no deja de ser representativa. Es un planteo. O sea, esto no es así, quiero decir, para que es una imagen. Y aparte había una sucesión cronológica de hechos, en donde nosotros veníamos acá, estaba pasando algo en danza. Veníamos acá, estaba pasando algo en danza. Veníamos acá, estaba pasando algo. Como dije, se refería a la música, a un libreto, a las emociones, expreso con mi danza una emoción. Pero la emoción no es la especificidad de la danza. La especificidad de la danza es el movimiento. Eso sucede, según Tambutti, con Cunningham, en este punto donde él llega a un formalismo total, donde él se mueve por mover. En principio es todo muy discutible, pero bueno. Y a partir de acá, ¿qué es lo que realmente me interesa? Se llegaría al fin de la danza. ¿Por qué? Ahora lo voy a explicar. Y se crearían como tendencias, como ya propuestas que van en diversos sentidos. El fin de la danza tiene que ver con que ya no hay un sentido único de la historia. Y precisamente esa es una de las definiciones de la historia, una sucesión cronológica de hechos. Acá hay convivencia, nuestro contexto contemporáneo se llama contemporáneo porque precisamente hay contemporaneidad de cosas que en principio son diversas. Eso no sucedía antes, en principio dentro de este modelo teórico. Y voy a leer una frase de Susana Tambutti para redondear realmente la noción de poshistoria, porque es realmente muy buena. Susana dice, por ende, digamos, ella va a hablar de qué sucede en la danza y en la reflexión en danza en este momento. Dice Susana, por ende, el inicio de una poshistoria correspondería al momento en que se desvanecen los paradigmas establecidos, con una danza emancipada de las cosas que tenía que representar. La poshistoria comenzaría con la aparición de una danza que va más allá de la narrativa histórica. Adelante. Retomo. La poshistoria comenzaría con la aparición de una danza que va más allá de la narrativa histórica y su signo manifiesto sería que tanto artistas como espectadores quedarían desamparados ante la disolución de los parámetros más transitados para acceder a un juicio de valoración. Ya nos encontramos en una zona donde ya se hace complejo desde el punto de vista que veníamos pensando del arte y la danza en particular, establecer reflexiones y establecer propuestas. Así que eso sería como el nivel poshistórico de la danza. Vamos a ir primero a cuerpo, porque después de hacer la relación con la expresión corporal, que es lo que me interesa. Vamos a cuerpo, Brenda. Bien. Este término de experiencia encarnada pertenece en realidad a Bart Ramsay, no a Sally Baines. Yo Sally Baines la puse también porque ella aporta con su visión algo al frente, pero digo, tenemos este nivel artístico, hay otro nivel que es el de la danza y hay otro nivel que es el del cuerpo. Entonces, dentro del arte tenemos la danza, dentro de la danza tenemos el cuerpo, por eso hice esa estructura, adelante, esa estructura organizativa. Entonces, ¿qué sucede? Estos nuevos coreógrafos, estos nuevos pensadores, estos nuevos artistas de la danza, empiezan a plantearse nuevas concepciones del cuerpo. Piensan que la ruptura de la modernidad
tenía una noción de cuerpo, y lo que implica la forma real implica una serie de situaciones que condicionan la visión tradicional que se tenía del cuerpo. Entonces empieza a ponerse en cuestión el cuerpo. ¿Qué dicen, por ejemplo, algunos de estos coreógrafos modernos? Que la danza no es danza ya por su contenido, sino por su contexto. Hablan que el cuerpo es una experiencia encarnada, que es mucho más complejo. Empiezan a establecer relaciones entre el movimiento, digamos, abstracto y el movimiento cotidiano, y empieza a haber nuevas consideraciones acerca de cómo debe ser un cuerpo para la danza. Así que imaginen que esto abre una serie de visiones que empiezan a tener muchos matices de interpretación. Creo que lo más claro lo dice Pat Ramsay cuando dice esto: mediante el rechazo de someterse a las expectativas estéticas normativas, estos cuerpos, sin regla de los bailarines europeos y norteamericanos, hago un paréntesis y registren esta palabra, europeos y norteamericanos, porque después puede ser una relación con la expresión corporal. O sea, Pat Ramsay habla de los bailarines europeos y norteamericanos, estaban creando un contexto en donde la experiencia encarnada pudiera transformarse en el lugar de la resistencia contra las ideologías normativas lejos de afirmarlas. Pone como ejemplo un grupo paradigmático que sería el que comienza la consistoria, que es la Judson Church. Se llama Church porque ellos se juntaban a bailar en una iglesia, y la Judson es el nombre, Judson Church. Dice: los miembros de la Judson Church no estaban solo preocupados por temas formales, también estaban interesados en la relación existente entre sus propuestas y la experiencia encarnada. Voy a leer la cita de Sally Baines para hacer ya ahora el link con expresión corporal. Dice Sally Baines: el momento de ruptura se produjo aproximadamente entre 1960 y 1973. El tema del cuerpo y su poderoso sentido social fue abordado frontalmente. El cuerpo mismo se transformó en un tema para la danza. En efecto, los coreógrafos modernos sostuvieron que danza era danza no por su contenido, sino por su contexto. Bien, lo que a mí me resultó muy interesante es que simultáneamente a este proceso en Estados Unidos, de la aparición de la Judson Church, que Susana Tambutti propone como el comienzo de la consistoria en danza, Patricia Stokoe, en nuestro país, en ese mismo momento, estaba sentando las bases de la expresión corporal, que para los que no sepan es algo que fue creado en Argentina por un argentino. Entonces me llamó realmente poderosamente la atención que estaba generando como los mismos planteos, no digo las mismas respuestas, porque ya no hay respuestas absolutas, pero las mismas preguntas referidas al cuerpo y a la danza. Y es ahí donde ella estaba regresando casualmente de Europa, y venía con ideas de Laban y demás, y ella dice: yo tengo que generar una nueva concepción en danza, porque notaba que en nuestro país no había alternativas, como por ahí sí en Estados Unidos podría haber ya más gente planteándose la cuestión. Así que me pareció muy interesante. No, vuelvo a insistir, no es mi objetivo demostrar esto, porque eso merecería un trabajo de investigación, con trabajo de campo, que es otro formato de tesina, pero sí debo decir que yo entiendo que la expresión corporal nace con la consistoria de la danza y con los mismos planteos y diferentes o no respuestas que se hacían en Europa en este caso, o en Estados Unidos. Así que, bien. Acá ya es donde entra la expresión corporal. Ella, dentro de esos planteos, genera técnicas, sensopercepción, improvisación, composición, genera áreas, cuerpo, creatividad y comunicación, genera contenidos. Entonces, en realidad yo también, mi propuesta finalmente es una metodología dentro de la expresión corporal que un poco actualice la problemática. Desde la fundación hasta ahora ha pasado mucha agua bajo el puente y sigue habiendo agua, sigue habiendo abismos. Entonces estoy haciendo una propuesta para actualizar en cierto modo cierto grado metodológico dentro de la expresión corporal. Seguimos, ¿ven? Bien, ahora vamos a hablar de la obra, también dividida en 3 niveles, pero esto, a diferencia de lo anterior, no vamos de lo más amplio a lo más agotado, sino que son 3 niveles que conviven simultáneamente. Que conviven. Pasar primero. Bueno, la palabra entre ya la expliqué un poco, no voy a decir mucho más de lo que dije. Tiene que ver con la comunicación, es algo muy complejo, es una intuición que yo tengo de que en realidad
el grado de comunicación se produce entre las cosas. Nosotros tenemos como comunicación, se ha explorado muchísimo, pero digamos, nuestro sentido común nos habla que un grado de comunicación es entre un individuo, entre otro, hay un canal, ¿sí? Un mensaje, emisor, receptor, después el receptor le responde, entonces se convierte en un nuevo emisor, ¿verdad? Entonces eso siempre está como un puente, un mensaje, o esto que estoy dibujando, una minita, que intercomunica. Eso es como cuando hablo con la gente, en general es como la percepción del sentido común. Entonces mi gran propuesta es decir que la comunicación está entre, que la comunicación ya está, esto está dado. En realidad lo que nosotros tenemos que descubrir es en dónde estamos comunicados. Y aparte, esto es delegar, según los criterios nietzscheanos, nuestra capacidad y nuestra voluntad a un abismo que aún nos supera. Porque esa comunicación, eso que está entre las cosas, tiene también su propia voluntad. Nos desborda, y eso es un sentimiento abismal. O sea, no tengo una potestad de canal tan directa. Esto que yo les digo ha sido trabajado con las chicas. Acá está el grupo La Pava, que después vamos a mostrar cuando se realice la exposición una pequeña escenita. Esto ha llevado mucho tiempo de trabajo, un tiempo de trabajo de 3 años de proceso, para que empezamos a entender cómo nos comunicamos desde la danza con esa zona intermedia que nos comunica. Y lo mismo para la construcción de la obra. Hay muchas cosas que cobran sentido entre los episodios, entre lo que sucede entre los artistas y el espectador, entre los artistas y los técnicos, entre cosas que en principio en un modernismo no tendrían compatibilidad de consistencia, como puede ser Hamlet con Ireixo, o Sandro con Sandro con una idea de la Trinidad, cosas así. Quiero decir, no digo que Sandro no tiene capacidad de... Precisamente lo que estoy diciendo es que ahora sí pueden convivir esas cosas. Fíjate, sí, pero ¿qué tiene que ver Hamlet con Ireixo? Bueno, yo en la obra lo demuestro. Porque en principio, si las dos cosas están emergentes en un mundo en el que todos vivimos, hay una conexión a priori. Simplemente hay que descubrir qué cosas la conectan. Sigamos. Yo los términos diferentes del anterior los hago ir, porque el anterior, como dije, era de lo más amplio a lo más acotado. Acá son términos que están conviviendo más complejamente. Te lo juro poco, rápidamente. Esto es un término que quiero mucho, porque surgió de dos personas que vieron la obra. Facundo Ballesta, que es el fotógrafo, que acá no está, fotógrafo de La Pava, después van a ver las dos imágenes, y una espectadora. Ellos, cuando Facundo vio la obra, me dijo que la obra tenía características de claroscuro. Él es fotógrafo, pero es artista plástico. Y me decía que más allá de la estética visual, que la obra tenía una estética de claroscuro por iluminación, yo lo busqué mucho el efecto, pero realmente no pensé en claroscuro. Por eso digo, son términos que quiero mucho, porque no los pensé yo para construir la obra. O sea, como las cosas también siguen creciendo más allá de la puntadura, ¿no? Y el término pop, también porque una chica que vio la obra, después de verla, se puso a debatir con su novio y llegó a la conclusión de que la obra tenía una estética pop. Ya voy a explicar de qué se trata cada cosa. Sigamos. Y el cuerpo obra, ya lo hablé, el cuerpo obra es el que refiere a una metáfora, que es muy fácil de entender, es el cuerpo como una obra o la obra como un cuerpo, pero que es el nombre también que le doy a la metodología que tengo de composición, que ya también la voy a delinear. Así que vamos con el primer término, que si no me equivoco tiene que ser claroscuro. Sí, así es claroscuro. Vean los tres. Bueno. Perdón. No vuelvas. ¿Vuelvo atrás? No vuelvas. Claroscuro. Rápidamente, el claroscuro es una técnica que básicamente de artes plásticas, de pintura, pero que fue tomada también por el cine expresionista alemán. Y que consiste en fuertes contrastes que generan un expresionismo muy interesante en los cuadros, contrastes que tienen que ver con la iluminación. O sea, los contrastes están dados por las zonas que están iluminadas de manera extrema, las zonas que no están iluminadas. Y eso tiene, como dije, un matiz muy impresionista y, según me explicaba Facundo también, tiene la característica de que los cuadros parecen cuadros en movimiento. O sea, hay mucho movimiento en los cuadros. No son como retratos o cosas estáticas. Entonces, naturalmente, me pareció muy interesante la relación con la danza.
Pero lo que más me gustó es que me decía Facundo que la obra no solamente es claroscuro desde el punto de vista visual, sino que es una obra de grandes tensiones, de tensiones extremas. Pasa de la solemnidad al humor de manera extrema. Pasa, como dije antes, de Hamlet y Leisure en un abrir y cerrar de ojos. Pasa de estar 20 minutos sin nada de música a que viendo coreografías con temas musicales. Entonces es una obra que lleva al espectador a grandes extremos y que tiene que ver con este extremo del claroscuro. Ahora sí vamos con las imágenes. Antes de la imagen, déjame explicar los títulos. También, voy a poner 3 imágenes de Caravaggio, hay mucho acá para hilar y muchas imágenes también de expresionismo alemán del cine, pero pongo 3 imágenes para ser agotados. La primera, Caravaggio es como el referente del claroscuro en pintura. Vamos a ver una obra que es David y Goliat. Rápidamente, bueno, ya he aclarado las características del claroscuro simplemente para que vean que se cumplen, ¿no? Hay movimiento, hay expresionismo y hay fuertes contrastes. Vamos a la otra. No puse porque las imágenes se asemejen, pero chicas, yo quiero que lo miren bien. La Vanina está acá, está ahí. Esa es Vanina. Nada, fíjense que el contraste de fondo bien negro, la tela blanca, lo que marca los pliegues de la tela de iluminación. Fíjense cómo los músculos, tanto en David y Goliat como en Vanina, están delineados por la idea de la sombra que genera la iluminación. Así que bueno, porque otra de las características del claroscuro es que ese foco de luz es direccional. Eso le da sentido. Bueno, sigamos con las otras. Puse 2, perdón, puse 3 de foco. Vamos con la otra de Caravaggio, los discípulos de Mauss. Acá me interesó también, que por acá se ve mejor el tema de una proyección con un halo de luz que finalmente muestra una sombra. Eso implica que hay un foco de luz, ¿sí? Claro. Y vean el movimiento. Es una escena que implica movimiento. Y fíjense en las expresiones en las manos. Y siempre, generalmente siempre hay algo blanco para que contraste con lo oscuro. Es como necesitan esas polaridades. La ropa en mi obra era blanca y negra, y realmente después cambié el negro por el violeta, para que además de claroscuro sea poco. Así que vamos con la que viene. Es más divertido el pop, ahora vamos. Bueno, la escena, básicamente porque bueno, la cámara capta cosas que no capta una pintura, que es el movimiento, pero también estamos en el expresionismo en los brazos, y fíjense la sombra que se retrata detrás. Así que bueno, no hay más que decir, vamos a pop. Simplemente por el título. Voy a leer pop, porque me parece que es más veloz. Vamos bien, pero... El arte pop, movimiento del siglo XX, empleaba imágenes de los medios de comunicación, mundanas, del cine, cómics, etc. Esta operatoria de utilización de imágenes populares se oponía al elitismo de las bellas artes y utilizaba la ironía y la parodia para banalizar los elementos culturales de aquellas. Las estrategias compositivas, atento, eran citas o referencias a ciertas obras que se utilizaban cambiándola de contexto, hemos hablado, o articulando diversas combinaciones. Se considera a estos artistas precursores del postmodernismo. Se empieza a disparar todo. Contexto dentro del cual dijimos, no, lo puse yo. Contexto dentro del cual dije que me alineaba. Entonces, nada, cuando esta persona me habló del pop, fui a leer pop y dije, sí, mi obra es pop. Y como traté de unir los dos conceptos, dije que mi estética, como director, porque la estética es todo, es claro, puro pop. Pero ahora vamos a ver algunas imágenes de pop y relacionadas con la obra. Vamos con la primera, ¿verdad? Primero, conocido. Nuestro amigo Bar. Bueno, y en la segunda no, simplemente aparece sobre el final de la obra. A mí hago una coreografía con Vanina donde ella me moja, entonces me tengo que cambiar la calza y como lo primero que encuentro es esto, que es un boxer con las imágenes de Bar, tan chiquititas, pero bueno. Y acá es lo más importante referido al pop. El uso del celular. No todos vieron la obra, pero el celular es la bisagra que convierte, que es lo que me desborda como director. La obra trata de un director que tiene todo bajo control, muy solemne, y en un momento él entra, el director soy yo, entro y encuentro agua que no me secaron, y como típico neurótico, saco el celular y llamo a mi asistente
Y ahí, el iluminador que tenía pautado, que tenía que contar 10 para aprender algo de nuevo, me la prende y me descubre en escena. Entonces, ahí empieza a perder. Esto es una técnica que aprendí de clown de mi maestra Cristina Moreira, que no está acá, pero que tiene que ver con la inversión valorativa con respecto a la relación entre un artista y un espectador. El espectador va a una obra y se sienta para, bueno, el artista me va a mostrar, o pone al artista en condición de superioridad, cosa que no está mal. Por eso paga una entrada, se sienta, se calla, si le dicen que apaga el celular lo apaga. Hay una condición de superioridad. El clown invierte esto porque deja expuesto al artista, entonces el público de que se ríe de eso, de que empieza a ver algo que al artista lo desborde y se pone el público en condición de superioridad, una bella condición de superioridad referente al artista. Por lo menos se ponen en cuestión estos criterios de relación. Entonces ese momento del celular es clave, yo me detuve un poco en eso, pero también voy a dar una apreciación que me dio otra persona externa a la obra que la vio, que es el novio de Valeria Martínez, Joaquín, que él me dijo, cuando estábamos hablando de pop y las características de pop, yo le decía Simpson y tal, y dice, sí Robert, pero el elemento pop de tu obra es el celular, porque el celular es el medio de comunicación masivo, o sea, es un medio, salvado casos tristes de nuestra realidad globalizadora, pero es un medio que realmente la gente tiene acceso, es popularmente accesible. Entonces, nada, es un tema importante dentro del pop, más allá de lo de Simpson, este celular chiquitito que parece. Sigamos. Bueno, Andy Warhol, muy hermosa obra, por el Lips, que Lips sería labios. Es una obra típicamente pop. Y ahora, simplemente esto es diferente a lo anterior, porque tiene que ver con la gráfica. Yo cuando le planteo la idea de la obra al gráfico, me construye algo. También, yo todavía ni siquiera hablaba de pop, porque esto surgió después de las funciones. Pero fíjense qué interesante. Él trabaja esta gráfica y lo que resalta son los labios de Vanilla. Con el mismo color que se refiere a los labios Andy Warhol en esa obra. Sigamos. Es muy típico cuando uno busca imágenes de pop, precisamente al ser pop y ser popular, es que no lo tiene nadie. Hay como también ahora un cuestionamiento del autor, porque uno va, cambia colores dentro de una obra y ya es una obra nueva y por ahí ni siquiera esa persona que lo hizo por internet, que la subió, pone su nombre. Entonces esta obra no tiene nombre. Acá aparece el violeta, que después les dije yo empecé a transmutar mi vestuario en violeta, porque me parecía más pop, y seguía respetando el oscuro. Y nada, básicamente lo puse por el vestuario, pero también me llamó la atención el gesto de la boca. Ahora poner la próxima escena, que está Analía, que hoy no pudo venir. Y yo creo que si hacía un concurso con Mick Jagger gana. No, para que vean la idea del color, ¿no? Ella está gritando, como gritando un gol. Eso también es muy pop. En la obra hay dos escenas que se resignifican, que yo lo que realmente hago es como gritar un gol, pero en una la gente interpreta que me estoy muriendo y en otra que estoy festejando otra cosa que no es gritar un gol. Pero lo que hago es los movimientos que hace un jugador cuando grita un gol. Fue construida en el taller de extensión de Román, donde hemos debatido mucho esa escena y realmente agradezco este taller porque fue el disparador donde me ubicó temáticamente quien, por lo menos hasta ahora soy como director. Santiago como penal. Bueno, ¿seguimos? Sí. Cuerpo obra. A ver. Esto es realmente mi gran propuesta. Esta es mía. Es de todos los chicos, de todos los que colaboraron, pero quiero decir, esta es mi propuesta, a diferencia de Claroscuro Pop, que fue una combinación de palabras a partir de propuestas externas. ¿Conocen el mito de Osiris? Lo cuento rápidamente. Osiris era un dios egipcio, después esto hace sincretismo con Dionisio. Él muere y sus enemigos Set lo despedazan, lo cortan pedacitos. No sé si es tan mítico hoy en día esto, pero bueno, en su momento era un mito. Bueno, lo cortan pedacitos, entonces imagínense. Esto es el cuerpo despedazado de Osiris. Y está Isis, que es la enamorada de Osiris, estaba desbordadamente enamorada. Y el amor es un gran aglutinante, es un gran entre.
El amor nos supera, no es un mensaje que se comunica. Lo decís y con su amor va recogiendo estas partes y las llena de amor, entre y se restaura Osiris. Se restaura el cuerpo de Osiris. ¿Sí? ¿Qué me pasa a mí cuando me propongo componer esta obra? Me encuentro con un contexto postmoderno donde la fragmentación es un hito, digamos, como muy claro, está todo fragmentado. ¿Sí? Sabemos lo que hoy pasó con los últimos, ¿no? O sea, el tiempo está fragmentado también. Lo que era una hora hoy no fue una hora. ¿Sí? Por eso les agradezco a los que llegaron tarde también, no molestaron la cosa de pero digamos, es un contexto donde tenemos fragmentos. Aparte, como yo ya expliqué con el tema de la poshistoria, donde hay convivencia de tantas cosas. Entonces hay dos posibilidades. El artista que se llama postmoderno, dentro del cual yo no me incluyo, yo estoy diciendo que yo entiendo que mi contexto es postmoderno. El artista que se llama postmoderno, en general, tampoco voy a debatir esto, lo que hace es presentar esas ideas, esos fragmentos en su arte. Los presenta. A mí me interesaba no negar que estamos en este contexto de cosas fragmentadas, pero sí generar unidad. O sea, respetando el mito. Entonces empecé a buscar una metodología para, no nos podíamos juntar en el mismo horario, las chicas tenían distintos proyectos, yo tenía una idea por acá, otra idea por allá, entonces empecé a poner todas esas ideas, empecé a juntar esos fragmentos como si fuera un rompecabezas arriba de un tablero, y empecé a buscar un método mediante el cual empiece a entrecomunicar esos fragmentos. O sea, ¿qué vincula? ¿Qué hay? ¿Por qué yo me encanta leer Hamlet? Sigo este ejemplo como esto no es esencial. También me encanta escucho Sandro y también escucho Miguel Abuelo. O sea, tiene que haber una conexión. Si todo nació de mí. Entonces empecé a componer episodios coreográficos que eran autónomos, estos 7 de los que hablé, las combinaciones de 3 personas, es decir, 3 solos, 3 dúos y un trío, tomando fragmentos de cosas que me interesaban. Por ejemplo, hay un fragmento de la obra que es un motivo, que es este, que las citas resignifican, desde otro lugar, después se toma, se hace variación. Y esto salió de una clase de Roberto Díaz, donde dijo que hagamos un movimiento a partir de nuestro nombre. Mi segundo nombre es Ariel, y yo hice Ariel. Entonces digo, eso me quedó, y me pareció interesante. Eso fue un fragmento de movimiento. Puse este ejemplo porque me interesa porque es movimiento, que es lo que compete la danza. Pero también tenía pedazos de texto de Hamlet que me interesaba mucho, tenía temas que me gustaban. Entonces empecé a componer esos episodios a partir de unir esos fragmentos. En principio, todavía no doy un paso más, eran 7 episodios independientes y autónomos, es decir, lo que relacionaba un episodio con otro era un apagón. En eso iba a consistir la obra. Muestro algo, se termina un episodio, es una historieta, viene otro, y no tenían capacidad sucesiva. No es que el que venía seguía contando la historia que dejó atrás el anterior. Se cerraba algo y empezaba otra cosa. Bueno, hurgando, lo que entendí que estaba haciendo es trabajar como en la pintura se trabaja con el collage, y como en el cine se trabaja con el montaje. Es decir, a ver si no me equivoco, sí. Entonces, ¿qué características tiene el collage? Como dije, proviene de la pintura, y qué características tiene el montaje, que proviene de las artes audiovisuales. Interesante porque estaba utilizando para la danza algo que no provenía de la danza. Sigamos. Vamos, de a uno yo te voy, mirá, te voy cabeceando, por ejemplo. Bueno, el collage trabaja ensamblando elementos diversos en un todo unificado. Esto es clarísimo. O sea, el collage busca unidad desde los fragmentos. Es lo que yo busco. Montaje escoge, ordena y relaciona una selección de planos a registrar. Es un poco más complejo porque el cineasta tiene sus escenas, las filma, pues no es que comienza filmando el principio de la película, filma, después monta, saca, pone, corta. Esto es muy característico de cómo trabajamos en internet. Esto de copiar, cortar, pegar, eso tiene mucho que ver con el montaje. Sigamos. Bueno, el que genera ese sentido, me gusta la palabra sentido, vuelvo a decir, darle sentido a las cosas a través de las decisiones y la acción del artista. Y en el montaje el sentido se genera a partir de la idea del director y sus asistentes técnicos respectivos. Más complejo, hay existencias. Y
Por último, acá, vuelvo a repetir, como no se trataba de una investigación, no he hurgado mucho realmente, pero sí tengo bastante conocimiento de coreógrafos y de danza para decir que no vi antecedentes donde coreógrafos hablen y utilizan metodología de collage para sus obras de danza. Sí, el montaje que encuentro como antecedente a Pina Bausch. Pina Bausch, para poner un ejemplo, por ahí, una obra referencial, que Café Müller, ella, por ejemplo, tiene escenas donde hay dos intérpretes haciendo una escena en ropa cotidiana y una bailarina con vestuario abstracto haciendo una escena en una temporada diferente, por ahí ellos están más en cámara lenta, por ahí ellos hacen una secuencia de movimiento que se repite y acá pasa otra cosa. Eso es montaje. Esto voy adelantando, la escena que vamos a ver es muy breve, dura 5 minutitos, es una escena que yo hice de montar algo de la obra. O sea, yo en la obra tenía un primer solo y un segundo solo que venían de manera sucesiva. Entonces lo que hice hoy para demostrar un poco esta técnica es esas cosas que en la obra están separadas, las monté simultáneamente. Entonces para cuando vean la escena, me interesa como un punto de antecedente que tiene que ver con el montaje, con la decisión que tiene uno ahora después de decir, bueno, esto ahora lo hago. Bien, acá no me pongas frase de no, lo digo ¿por qué? Porque esta metáfora, que es el cuerpo-obra, es el nombre de la metodología. O sea, cuerpo-obra llamo a este trabajo en danza, dentro del texto corporal, a partir de características postmodernas, en donde yo genero sentido, utilizando fragmentos, buscando que los entrecomunican y generando obra. A esa metodología la llamo también cuerpo-obra. Tal vez en un futuro se me va a llamar de otra manera. Es una propuesta, no es nada más que una propuesta. Pero que me costó mucho trabajo. Y un gran equipo atrás y mucha gente que me ha ayudado. ¿Quería decir algo más? No quiero que se me pierda. Entonces, un pasito más en este entre, que es ahí donde digo que bien me desbordó. Me desbordó. ¿Qué sucedía? Tenía mis 7 episodios que los construí por montaje, por collage, son muy lindos, estaban bárbaros, autónomos. Entonces mi obra consistía en, venía el primero, se apagaba la luz, aparecía el segundo, se apagaba la luz. Entonces dijimos, bueno chicas, ya está la obra, empecemos allá. Y empezamos, bueno, que se llama en danza, bueno, en arte, que se llama las pasadas generales. Cuando uno ya tiene todo el material y empieza a pasarlo del principio al final. Y aparte, como bueno, si pasa algo, seguimos. En un momento hay que ponerse eso para hacer una obra. Entonces, nada, empezamos a hacerlo. Venían los apagones. Primer apagón, bárbaro, ¿no? Se entraba la palangana. Segundo apagón, nada, alguien se tropezaba, se caía el agua. Se reían. Se reían. Ya estábamos en la media escena y me llamaban al celular. ¿Sí? Entonces, recuerdo un día que vino Mariana, mis escritoras, Mariana Gabi, que lo agradezco mucho, públicamente, y Alejandra Guinel. Lo mismo calculado, Susana Gómez, todavía no nombré, bueno, para Román ya lo nombré. Nada, que realmente también intervinieron en el proceso creativo, Alejandra más desde lo conceptual, Mariana más en la producción escénica. Mariana vino a ver el ensayo, y nada, yo ya venía a presentar algunas cosas y dijimos, bueno, está bueno, hacemos así. O sea, digamos, que se escuchen los diálogos. Y Mariana me dijo, no, pero presentalo como más explícitamente. Me acuerdo que había una escena donde, claro, yo como director e intérprete siempre estaba desfasado. Las chicas tenían las cosas más pulidas que yo. Porque yo siempre dejaba mi trabajo coreográfico para el final, tratando de ensayar en mi casa. Entonces cuando vino Mariana, yo le mostraba la obra y había partes que yo todavía no tenía diseñadas y se las explicaba. No, Mariana, porque acá ahora, bueno, yo me paro, empiezo a caminar y voy a este lugar que es más surrealista. Entonces Mariana me dice, porque eso también está bueno, contalo en escena. Entonces, bueno, quiero decir, finalmente, el gran tema de la obra se generó por lo que relacionaba las escenas. Y ese tema es el del director que pierde su poder sobre el resto del elenco, donde quedan explícitas todas las cosas de una producción escénica que finalmente tratamos de evitar, donde quedan explicados los emergentes, los errores, y donde obliga al grupo y al director a entrar en una palabra que le gusta mucho a Román, que se llama improvisación. Porque necesariamente hay que estar muy perceptivo y muy abierto
para tomar eso y refrescarlo función tras función. Porque es muy difícil hacer un qué. Entonces nada, y dejar una zona de riesgo. Una medida, porque me ha ayudado mucho Susana. Nada en esto de tratar de atravesar los abismos. ¿Sí? Bueno, voy a cerrar con una frase de mi amigo Federico Nietzsche. Porque me parece como que, wow. A ver, pongámoslo. Dice, todos mis pensamientos y deseos se encaminan a pensar y a reunir en unidad lo que es fragmento y enigma y espantoso azar. Y acá hay una tríada. No quiero tapar, pero la unidad, fíjense, él la trabaja con una tríada. Fragmento, enigma y azar. El fragmento ya por el principio, ¿por qué? Es enigma porque hay que revelarlo. Y es azar, porque estas cosas azarosas que le conté que suceden, también generan esa unidad. Y Ale Viñolo, cuando le conté, digamos, esta frase, me dijo, me habló una palabra muy importante. Es espantoso. Eso es la sensación que uno tiene cuando uno delega esa forma de construir por ahí más tradicional una obra con lo que estoy proponiendo yo. Es espantoso, tiene que ver con el abismo, con entregarnos a algo que es azaroso y que es un enigma y es fragmentado. O sea, hay algo que tengo que ceder de mi voluntad. Por eso es mi amigo. Sigamos. Ya estamos terminando, ¿no? Esto rapidito, porque surgieron cosas esta semana y me parecía interesante. ¿Qué pasa con esta obra que se construye por fragmentos? También permite, como metodología, desfragmentarla, ir a otro lugar y armar otra cosa, como voy a hacer ahora, como voy a proponer acá con el escenario. Entonces empecé a ponerle nombre a todos los formatos que fuimos haciendo. Hay uno que no hicimos, pero ya tiene nombre. El primero es el formato escénico, que lo llamé entre escenas. ¿No? Entre escenas. Entre escenas es el formato escénico. Es el que el jurado pudo percibir en el dispositivo audiovisual. El segundo formato, que es el que vamos a presentar este sábado, y lo vamos a estrenar, se llama Entre Esculturas, porque va a ser en un museo. Entonces yo tomo fragmentos de solos y voy haciéndolos entre las esculturas, y se genera un nuevo cuerpo, quiero que entiendan eso. Esa desfragmentación que yo vuelvo a hacer, y ese unir en un fragmento, cambia el sentido de la obra. Entonces se produce un nuevo cuerpo. A eso lo llamé Entre Esculturas. Sigamos. Esta es la que vamos a empezar cuando comience la primavera, porque ahora hace frío, que son las entreversiones, que es intervención urbana. Lo mismo, desfragmentar la obra y llevarlo a lugares urbanos y haciendo intervención. Y el último formato, que tuvimos la solidaridad de Dragoni, que nos prestó su cátedra, también Judith Witiki, que no está presente, pero Rubén Ordos de su cátedra, que es el formato que tenemos para mostrar y dar charlas, debate. O sea, es una forma más de completar este cuerpo complejo. Esas charlas forman parte de un cuerpo que se extiende y se extiende y se extiende. Y no me voy a extender más. Sigamos. Bueno, para que vean todo junto, vamos a... Bueno, acá es donde los había invitado a entrar en una zona más... No, los dos primeros conceptos no, esta es la línea más especulativa, pero en realidad es muy difícil hablar de un paradigma. Sí podemos hablar de que, y acá sí me hago cargo de que los paradigmas establecidos están cayendo. Entonces sí propongo empezar a pensar una nueva idea paradigmática dentro de la danza, y más específicamente dentro de la expresión corporal. Y acá sí, Patricia Stokoe me parece medular. Vamos con el primer concepto. Ética de abordaje del movimiento es un nombre que yo le di al planteo estético que llama Patricia Stokoe ética de la estética. Patricia Stokoe dice que no, su propuesta básica en la expresión corporal es que las experiencias estéticas tienen que tener carácter ético. El cuerpo de intérprete no es un objeto. Los cuerpos pueden ser diversos y también tienen que tener una ética de integración en la danza. Entonces ella habla de... me parece interesante porque cómo se puede evaluar las cosas. Yo no sabía. Patricia Stokoe toma eso de Esther Díaz, que yo ya lo había utilizado. Descubro que la ética de la estética es de Esther Díaz. Pero Patricia Stokoe la lleva a la expresión corporal.
Y yo estoy dándole como una vuelta de tuerca más diciendo ética, abordaje de movimiento para hacerla específica dentro de los parámetros de la danza, donde hemos tenido muchos problemas con la ética, tal vez más que en otras ramas del arte. Bulimia, anorexia, lesiones, gente que a veces 30 años tiene un cuerpo como los músculos, los huesos, ¿sí? De una persona tranquilizada. No, o sea, es una propuesta, no estoy criticando, digo que está bueno que haya una propuesta donde se aborde el cuerpo de manera ética. Para el otro está, y tampoco es que no es ético el otro, simplemente es una propuesta dentro de la expresión corporal que la caracteriza y la distingue. Y aparte, hay mucha bibliografía escrita, porque realmente hay gente fuera de la expresión corporal que también lo distingue, por eso, pero nosotros tenemos mucho debate, muchas líneas dentro de la expresión corporal, con ideas contrapuestas, eso es ético. Y bueno, Patricia Tocó, no quiero usar a mí, es como la persona que me ancha y que la referencia de la danza. Seguimos. Bueno, esto es una frase, está mi hermana presente, que es psicóloga. Ella cuando leyó el flyer de la obra, dijo que esta frase me caracterizaba mucho. Todos los días caminaba borrando es una frase que se repite en uno de los episodios coreográficos, pero lo que realmente me interesa de la frase es que yo la saqué, la frase está sacada de una leyenda mapuche, de una chica que iba todos los días a buscar una perla al lado de una nueva para conseguir un collar de perlas para su matrimonio. Y en un momento, entonces, la leyenda en un momento decía, todos los días caminaba bordeando el lago para ir a buscar una perla. Naturalmente dice ese recorte. Aparte la idea del agua, lo abismal, el agua es un elemento que toda la obra está, también el tema de lo abismal dentro de la obra. Pero lo que me interesa es, y ahora sí voy a hacer una propuesta, me parece que tenemos que empezar a acostumbrarnos en el contexto postmoderno a entender que todo marco teórico e incluso práctico son aproximaciones, o sea, ya no podemos generar fundamentos como en otro momento. Hay fundamentos, sino que digo, cómo entender ya hoy en día la teoría y la conceptualización. Aproximarnos. Cuando yo les hablo del cuerpo obra es una aproximación, ¿no? Si ustedes no lo experimentan, yo les estoy aproximando. La experiencia es la que termina de completar. Y los bordes, porque hay que ser, en cierto modo, malabarista en este contexto, porque ese entre es muy fino, muy delicado y cambia de grosor. Entonces hay que moverse por los bordes entre la danza y el teatro, los bordes entre la danza y la literatura, los bordes entre el público y los artistas. Esas son mis propuestas paradigmáticas. Y ahora puse esa niñita, lo que viene a ver es danza dependiente. Nada, es un término con el que yo le di nombre a todos estos planteos que hago dentro de la expresión corporal y a su vez dentro de la danza. Simplemente es un nombre dentro de la expresión corporal para caracterizar en cierto modo lo que estoy tratando de proponer. Me gustaría que entre en zona de debate, o sea, creo que en realidad tiene sentido cuando entre en zona de debate y se pueda hablar de eso y en el día de mañana podamos repasarlo o tomarlo o cambiarlo. Naturalmente la palabra dependiente es en cierto modo una ironía a la danza independiente, no porque no tenga gran respeto por el génesis de la danza independiente, porque surge tratando de que estas producciones de menor calibre no sean absorbidas por la industria cultural. Tuvo un sentido la palabra independiente. Pero si yo hoy estoy proponiendo un contexto diferente, donde estoy diciendo que las cosas se entrelazan, me parece que la palabra pertinente habla de que hoy todos somos dependientes para generar sentido de otros elementos. Bueno, lo que vamos a hacer lo siguiente, al jurado y a las tutoras les preparé sillas para que se ubiquen, vamos a ver una escenita breve. Le pido al público que se reorganice, que giren las sillas, lo que sea necesario. Tengan mucho cuidado, por favor, con el dispositivo acá. Vamos a ver una breve escena y con esto vamos a concluir la exposición.